Buenas tardes desde Alcalá de Henares, que es una ciudad situada en la región, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en España. Buenos días para quienes nos siguen desde otras latitudes. Saludo con especial cariño y afecto a los compañeros y colegas que nos acompañan de distintos países, especialmente de Latinoamérica, y les damos la bienvenida a este primer Ecotalks que retomamos tras la pausa del verano en Europa, y nos hace especial ilusión que este primer Ecotalks o tenga por objeto debatir la transición, el cambio de la legislación o de parte de la legislación contractual que se está debatiendo actualmente en el Parlamento en Chile, un país que tantos cambios y tantas novedades ha puesto sobre la mesa últimamente. Este seminario es una iniciativa del Grupo de Investigación Compra Pública Verde, que es de la Universidad de Alcalá, un grupo interdisciplinar que intentamos pues crear espacios de debate técnicos, rigurosos, pero que también permitan, ¿no?, el acceso abierto a otros investigadores, expertos e interesados. Abrir las puertas, ¿no?, de lo académico y poder debatir en abierto. Y para ello pues tengo el enorme honor y placer de presentar a Jorge Bermúdez Soto, que es quien va a asumir, es nuestro ponente invitado de hoy. Jorge, como todos sabemos, es el Contralor General de la República de Chile y por lo tanto una persona con enormes responsabilidades, y le agradecemos muy especialmente que esté aquí, su disponibilidad y su gentileza. Quiero destacar que Jorge Bermúdez Soto es un muy destacado y prestigioso docente, doctor en Derecho y docente de Derecho Administrativo, y me gustaría destacar su vocación, su especialidad, no solamente del Derecho Administrativo, sino que su enorme vocación ambiental. Por lo tanto, desde luego un ponente de lujo. Le agradecemos, le doy la palabra enseguida. Saludo a todos quienes nos siguen. Para facilitar el debate tenemos abierto el chat. Les pedimos que aquellos que quieran hacer preguntas, comentarios, observaciones, saludos, etcétera, lo hagan por esa vía, y los distintos compañeros que me acompañan hoy, y a quien también saludo del grupo, el mismo profesor Bermúdez y yo misma, intentaremos sistematizar todas vuestras intervenciones, preguntas y dudas, para que después de una intervención suya podamos pues, debatir todos estos temas. Y sin más preámbulo, le doy la palabra nuevamente, agradeciéndole que esté aquí acompañándonos hoy. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Jimena Lazo y al Grupo de Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá que hayan tenido esta gentileza conmigo de invitarme a participar de Ecotalks. Bueno, tal como ha dicho Jimena, yo soy Jorge Bermúdez bueno, durante los últimos 6 años y medio he estado desempeñando el cargo que se denomina Contralor General de la República. Por lo tanto, es en esa calidad en que voy a hacer esta exposición y sobre todo por el contexto que voy a hacer en esa exposición, creo que ustedes van a entender por qué pareciera que tiene una cierta pertinencia que yo participe y que les pueda contar cuál es la visión desde la Contraloría, que es la institución que lidero, cuál es la visión desde la Contraloría respecto de este proyecto de ley que pretende modificar la ley de compras públicas. Junto a mi equipo habíamos preparado una presentación para poder guiar sobre todo la charla, así es que voy a compartir la pantalla. Espero que ya se esté viendo, me parece que sí se ve. Si alguien me puede hacer una seña de que sí se ve, sería genial. Bien. Voy a tratar los siguientes 4 puntos en mi presentación. Este es el temario o agenda de la presentación. En primer lugar, me voy a referir brevemente al rol que cumple la Contraloría General de la República, porque si bien es cierto, en Chile es una institución bastante conocida, es una institución que no tiene un correlato
al 100% en otras latitudes y mucho menos en España. Luego voy a hablar brevemente de las compras públicas en Chile para poner un contexto, qué tiene que hacer la Contraloría respecto de las compras públicas y obviamente voy a dedicarme en una buena parte de estos 30 o 35 minutos al proyecto de ley que en este momento se está discutiendo en el Congreso Nacional en Chile. Bien, ¿cuál es el rol de la Contraloría? En primer lugar, lo que quiero decir, y sin que esta sea una definición legal, es que la Contraloría General de la República de Chile es lo que se denomina una entidad fiscalizadora superior, una EFS, esa es la denominación o nomenclatura común que existe a nivel internacional respecto a esta clase de instituciones. De hecho, el Tribunal de Cuentas español es la EFS de España, y en el caso de la Contraloría de Chile, su misión es velar, en primer lugar, por la legalidad de la actuación de la administración y porque los recursos públicos se utilicen de manera legal, de manera correcta y de manera eficiente. Como dije, esta no es una definición legal, pero sí es la definición que uno podría acordar a propósito de las distintas características que tiene la Contraloría chilena. En Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, existen contralorías. Esta es la denominación más o menos común que existe en esta parte del mundo respecto de estas instituciones, aunque el mandato constitucional y legal es distinto, obviamente, dependiendo de cada país. La Contraloría General de la República surge en 1927. Puse aquí una foto del diario oficial, esa es la denominación que tiene en Chile el Boletín Oficial del Estado, ese es el equivalente al Boletín Oficial del Estado de España. Y ya desde su inicio, y en la exposición de motivos, podríamos decir, del decreto con fuerza de ley que la crea, se señala que hay una gran desorganización en la administración de los recursos públicos y eso había generado, como dice ahí, si ustedes alcanzan a ver, desgraciados y pavorosos sucesos y defraudaciones en la recaudación e inversión de los fondos públicos. Entonces, si bien es cierto, la Contraloría tiene un mandato que podríamos decir que dice relación con la auditoría y los informes financieros que tienen los órganos de la administración del Estado, ya desde su origen, el mandato siempre se orientó a algo que se denominaba en esa época la moralidad pública, y hoy día ya uno lo identifica, por lo menos en el caso chileno, con la probidad o la integridad pública. ¿Cuáles son las funciones que son pertinentes para efectos de esta exposición o esta ponencia aquí en este seminario? La Contraloría tiene dos grandes, lo que yo denomino dos grandes motores, o dos grandes áreas de actuación. Por un lado está la función jurídica y por otro lado está la función auditora. Si uno se quedase solo con la función auditora, estaríamos hablando precisamente de una entidad fiscalizadora superior común y corriente, la típica que uno va a encontrar en Europa o en Asia, en África, en que normalmente este tipo de instituciones son solamente auditoras y por lo tanto tienen un rol de actuación a posteriori. Por lo tanto, para verificar o el cumplimiento normativo, o el cumplimiento financiero, o el desempeño que puedan tener las instituciones de la administración del Estado. Sin embargo, la Contraloría chilena tiene una función jurídica muy potente, y esto tiene una explicación que podríamos decir que es histórica y que se ha mantenido hasta nuestros días. Esa función jurídica que voy a explicar inmediatamente la tiene porque en Chile no existen tribunales contenciosos administrativos con competencias generales. Por lo tanto, a lo largo de estos casi 100 años, la Contraloría ha venido desempeñando ese rol a través del ejercicio de estas dos facultades que voy a explicar inmediatamente. En primer lugar, la potestad de expedir o emitir dictámenes, que es la potestad dictaminadora que aparece aquí. La Contraloría tiene un poder muy grande en el sentido de, a través de esta facultad, poder interpretar la normativa administrativa que tienen que aplicar los órganos de la administración del Estado. Esa interpretación que se manifiesta y se consagra en un dictamen es obligatoria para la administración del Estado. Y eso, desde por sí, significa dos cosas. Por un lado, es un gran poder para la Contraloría porque en el fondo le dice cómo la administración debe aplicar una determinada norma, pero también ha permitido, y lo vamos a ver a propósito de la ley de compras públicas, que legislación que va quedando un poco desfasada, legislación que es incompleta o legislación que es imperfecta, pueda ser actualizada a la realidad actual y por lo tanto pueda aplicarse y solucionar un problema respecto de ese aplicador u operador jurídico, es decir, ese funcionario de la administración del Estado que, por ejemplo, tiene que redactar un dictamen o tiene que redactar un acto administrativo
y que luego, por lo tanto, tiene que aplicar esa normativa. Eso da mucha certeza en la actuación. Pero además, y esto sí que es muy inédito, y tal vez sería, y esta sí que es una especialidad del derecho administrativo chileno, existe la facultad de toma de razón. La toma de razón, que es un nombre un poco raro, en el fondo lo que hace es un control previo de la legalidad de los actos administrativos. Por lo tanto, actos administrativos, que en Chile se llaman resoluciones por regla general, pero que si son del presidente de la República se llaman decretos supremos, pasan previamente por la Contraloría para que ella verifique el cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, si uno lo quiere aplicar a un caso concreto en materia de compras públicas, ciertas compras públicas que exceden cierto monto deben ser pasadas, por ejemplo, a la adjudicación por la toma de razón, y ahí la Contraloría verifica la legalidad previa de esa toma de razón. Entonces, si ustedes, sobre todo las personas que trabajan en la administración del Estado y que me están escuchando, se van a dar cuenta de la incidencia y cómo se engrana la Contraloría dentro de la actuación cotidiana de los órganos de la administración del Estado. Entonces, y esta es una conclusión que nosotros sacamos de la Contraloría, y ya sobre todo en materia de compras públicas, la Contraloría, en virtud de esa potestad jurídica que tiene, tanto dictaminadora como de toma de razón, de control previo de legalidad, lo que hace es, por un lado, dar esa certeza de la actuación, es decir, de que lo que yo estoy haciendo como aplicador del derecho está correcto, y por lo tanto luego la Contraloría o alguien no me va a exigir una cierta responsabilidad. Y en segundo lugar, produce algo que a mí me gusta esta expresión a propósito de que ya estamos saliendo de la pandemia, este efecto inmunizador que tiene respecto de las compras públicas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una compra pública, por ejemplo, un pliego o bases de licitación que han pasado por la Contraloría, o luego una adjudicación o la aprobación de un contrato que han pasado por la Contraloría, es muy poco probable que pueda ser echado abajo, es decir, que pueda ser impugnado luego ante los tribunales o en particular ante el Tribunal de la Contratación Pública. Entonces, por eso, nosotros denominamos este doble efecto que produce entonces la función jurídica en materia de compras públicas. Esas fotos que se ven ahí son de un informe que hicimos hace poco, que es sobre el valor público de la Contraloría y que obviamente después les puedo disponibilizar también. Bien. ¿Es importante o no la Contraloría de Chile? Yo diría que es muy importante, no solo por el ejercicio de estas facultades, sino que quisiera dar tal vez un poco de publicidad respecto de la Contraloría chilena. Chile normalmente, dentro del contexto latinoamericano y de los países de esta parte del mundo, destaca por su nivel institucional. Y si uno considera algunos rankings o algunos indicadores, por ejemplo, este es el indicador de Estado de Derecho, el índice de Estado de Derecho que elabora un conjunto de universidades y académicos norteamericanos que se llama el World Justice Project. Ahí Chile tiene el lugar 32 a nivel mundial, España me parece que tiene el lugar 20, y en uno de los indicadores que se llama límites al poder gubernamental, es decir, cómo está limitado el gobierno en el ejercicio de sus facultades, si se somete o no a la normatividad, está en el lugar 24. Pero si una vez, como se dice acá en Chile, uno hace un doble clic sobre ese indicador y va al indicador límites al poder gubernamental por parte de la auditoría independiente, que en este caso hay que leerlo como por parte de la Contraloría, Chile ocupa el lugar 10. Es decir, es el más alto y está a nivel de los países, podríamos decir que normalmente ranquean primeros en estos lugares, que son los países escandinavos. Por lo tanto, es un rol muy importante el que cumple la Contraloría dentro del contexto de las instituciones de Chile. Las compras públicas en Chile, brevemente. En primer lugar, desde el punto de vista orgánico, hay que tener en cuenta que acá hay dos órganos importantes, aparte de la Contraloría, como vamos a ver más adelante, que juegan un rol relevante en esta materia. Por un lado está la Dirección de Compras y Contratación Pública, que se conoce normalmente como Chile Compras, ese es, podríamos decir, el nombre de fantasía de esta institución, que básicamente lo que hace es planificar y llevar adelante el sistema de información en materia de compras. Y luego está el Tribunal de la Contratación Pública, que es, podríamos decir, una especie de tribunal contencioso administrativo especial, con una facultad muy específica que la ha tenido desde el inicio de la ley, y eso ha hecho que sea un tribunal que no haya podido realmente, como uno pudiese imaginarse, desplegar todas las posibilidades de control jurisdiccional a propósito de las compras públicas, y eso ha mantenido el importante rol que cumple la Contraloría en esta materia. Ahora, los mecanismos de licitación, solo para que estén familiarizados con la nomenclatura chilena, son la licitación pública, evidentemente, que es la regla general, se supone que esa tiene que ser la regla general, y en términos macro uno sí puede decir que lo es.
luego está la licitación privada, de acuerdo a ciertos supuestos, y luego está el trato directo, que es, podríamos decir, la asignación directa de un contrato que para que opere en el caso chileno, por regla general, debe justificarse en una resolución fundada de acuerdo a ciertas causales. Y existe una cosa que en Chile se denomina convenio marco, que para decirlo en una frase es simplemente un catálogo digital de productos que han sido previamente licitados por parte de la Dirección de Compras, donde se puede adquirir directamente por parte de la entidad que va a realizar una determinada. Ahora, ya durante los últimos años, y atendido que la Ley de Compras Públicas de Chile es del año 2003 y no ha tenido modificaciones relevantes en estos casi 20 años, es que desde el punto de vista administrativo y utilizando normas infralegales, la Dirección de Compras ha tratado de innovar y hacer un poco más eficiente la compra pública. Y eso lo ha hecho a través de 3 fórmulas. En primer lugar, a través de un mecanismo que se denomina la compra ágil, es decir, cuando se trata de compras que son inferiores al monto que allí aparece, que son más o menos 1.870 euros, en que el órgano público que desea realizar esa compra puede hacerlo rápidamente, solicitando solo 3 cotizaciones de precios respecto de ese producto. En segundo lugar están las bases tipo o pliegos de licitación tipo, es decir, poner a disposición de los servicios públicos pliegos estandarizados para que los utilicen para adquirir bienes que normalmente son de común compra por parte del sector público, y luego la compra coordinada, que no es otra cosa que añadir o agregar demanda para poder tener una mejor posición negociadora respecto de un proveedor. Por ejemplo, en materia de adquisición de suministro eléctrico, la Dirección de Compras logró hacer contratos en virtud de la compra coordinada, agregando entonces la demanda por parte de varios servicios públicos. ¿Cuál es la acción de la Contraloría en materia de compras públicas? Es decir, ¿qué hacemos nosotros en este contexto general que he ido planteando respecto de compras públicas? Lo que aquí, en primer lugar, me gustaría citar es este informe que hizo la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un panorama de cómo están las administraciones públicas en esta parte del mundo. Y ahí lo que dice respecto de compras públicas es lo que aparece citado. La gran suma de dinero y la estrecha interacción entre los sectores público y privado hacen que la contratación pública sea una de las actividades gubernamentales más propensas a riesgos de derroche, mal uso y corrupción. Y todas esas cosas, negativas por cierto desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, las hemos detectado a propósito del rol que cumple la Contraloría. La Contraloría tiene un plan estratégico, eso es bien importante en las instituciones. Este plan estratégico nosotros tratamos de llevarlo adelante. Tiene un valor central que es el de tratar de restablecer la confianza pública en las instituciones, y eso nos hace, evidentemente, tratar de apuntar a que la actuación de la administración sea una actuación íntegra y, sobre todo, con buen uso de los recursos públicos. Hace un par de años, en noviembre del año 2020, la Contraloría publicó un estudio que hizo con el apoyo de Eurosocial y con el apoyo de la Universidad Austral de Chile, que se denomina Radiografía de la Corrupción. Y una de las bases de ese estudio fue una encuesta que se hizo a casi 17.000 personas en Chile, donde se le pedía que dijesen cuáles son las áreas donde usted estima que hay más corrupción en Chile. Y una de esas áreas, en realidad la que más, con un 71,8% de todas las preferencias, es precisamente el de las compras públicas. En realidad esto no debería sorprender a nadie. En todas partes del mundo donde se produce esa relación entre el sector público y el privado, y además está presente el dinero público, que en el caso chileno es más o menos un 20% del PIB en materia de compras públicas, obviamente que es un sector muy vulnerable a los fenómenos de corrupción, y así lo constatamos también en nuestro propio informe. Por eso, cuando la Contraloría ejerce esas 2 facultades que les había mencionado desde el punto de vista jurídico, no solo se realiza un control jurídico formal, es decir, no solo que haya un mero cumplimiento de la normativa, sino que, por ejemplo, a propósito de que somos una institución que trabaja con datos masivos, de hecho nos definimos como una institución que está impulsada por datos, y legalmente además podemos acceder a todas las bases de datos del Estado, es que hoy día analizamos el universo de los datos. Entonces, por ejemplo, para darles si uno considera los dos puntos bajo el iceberg,
análisis del universo de datos y conflictos de intereses y de patrimonio, nosotros hacemos un contraste entre todos los contratos que hay del Estado versus las personas que hacen declaraciones de intereses y patrimonio en Chile, que son estas declaraciones juradas, que están en una plataforma y que son bases de datos, y ahí podemos determinar, por ejemplo, situaciones de conflictos de intereses. Y así sucesivamente. Entonces, hoy día el control jurídico que realiza la Contraloría, sobre todo a propósito del uso de datos, es mucho más que un mero control formal de apego formal a la legalidad. Evidentemente, esto siempre va a ser insuficiente, y ese es el drama, diríamos, de este tipo de instituciones, en que siempre, evidentemente, dado que la corrupción es un fenómeno oculto, es muy difícil de poder detectar todos los casos. Por eso mismo nosotros realizamos, a propósito de ese estudio que había citado, una estrategia nacional anticorrupción. Normalmente las estrategias las realizan los gobiernos, pero ante la pasividad que existía en esta materia es que la Contraloría, con participación ciudadana, elaboró esta estrategia, y la estrategia propone 25 medidas en distintos ámbitos, y uno de estos ámbitos es el ámbito de las compras públicas. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque si uno mira las recomendaciones que están en la propuesta 16 que hace la Estrategia Nacional Anticorrupción, muchas de ellas luego, de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera, como vamos a ver, están plasmadas en el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Congreso Nacional. Por ejemplo, la inclusión de la información sobre el beneficiario final en el registro de proveedores del Estado. Eso permite detectar, evidentemente, quién se beneficia con esa adjudicación y con ese contrato del Estado, pero también nos permite determinar si hay conflictos de intereses a propósito de esa adjudicación. O que exista una gestión de todos los contratos del Estado a propósito en el sistema de compras públicas, y que esto sea con datos abiertos. O que haya una estandarización en los reglamentos de compra a nivel de los servicios públicos. O que exista un plan anual de compras que sea obligatorio, es decir, que cada servicio público tenga un plan de compras que diga qué es lo que va a comprar, que lo diga fundadamente, razonadamente, pero además que esto sea de alguna manera fiscalizable. También el mejoramiento de la plataforma digital de mercado público, la extensión del uso de las bases o pliegos de licitación que sean tipo, y que existan programas de compliance o de integridad. ¿Esto por qué lo destaco? Porque ahora lo vamos a ver en particular respecto del proyecto de ley. Y ahí ya voy a la parte final de la presentación para quedar obviamente disponible para las preguntas. Algunos comentarios, sobre todo algunos comentarios críticos sobre el proyecto de ley. Miren, uno de los roles, por lo menos bajo mi gestión, que he querido darle a la Contraloría es que la Contraloría sea un lugar donde se entrega información que es independiente y es objetiva y que sirva para la buena toma de decisiones, es decir, para que contribuya a algo que se denomina la buena administración. Y en tal sentido, y sin estar obligado, una de las cosas que yo he decidido desde el inicio de mi gestión fue comparecer cada vez que me cita o me invita el Congreso, sea la Cámara de Diputados y Diputadas o el Senado de la República. Entonces, en una de esas ocasiones, por ejemplo, lo que aparece ahí en la noticia, miércoles 22 de septiembre de 2021, fui y comparecí a la Comisión de Economía del Senado a propósito del proyecto de ley de compras públicas. En realidad, hasta la fecha ya he comparecido más de 150 veces al Congreso a dar cuenta o a exponer algún informe de la Contraloría. Entonces, ¿cuáles son algunos ámbitos que uno debería tener en cuenta respecto de del proyecto de ley de compras públicas? En primer lugar, respecto del ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la ley de compras públicas, así como hoy día está vigente, es un ámbito de aplicación bastante acotado a el concepto formal de órgano de la administración del Estado. Eso incluye, por cierto, los ministerios, los servicios públicos, las municipalidades, las fuerzas armadas y de orden. Pero en realidad, evidentemente que si uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, otros poderes del Estado? ¿O qué ocurre con otras formas en que se organizan los servicios públicos que pueden ser de naturaleza privada, no obstante ejercer funciones públicas? Evidentemente que empezaban a quedar fuera. Por eso, una de las cosas que hace el proyecto de ley es extender el ámbito de aplicación, por ejemplo, a las corporaciones, fundaciones y asociaciones en que participa la administración del Estado o en que la dirección es un órgano de la administración del Estado. Ahora, pero pone ciertas condiciones. Si esas condiciones están en la transferencia de fondos que se le realiza a esa corporación o entidad de derecho privado, que son
más o menos 95.000 euros, para ponerlo en términos comunes, y además le encarga al Ministerio de Hacienda que dicte un DS, o sea, un decreto supremo, para que identifique a esas personas jurídicas privadas que quedarían sometidas al proyecto de ley. Ahora, en la comparecencia al Congreso nosotros dijimos que no nos parecía que en realidad la aplicación de la ley quedase en definitiva entregada a la dictación de un acto administrativo por parte del Ministerio de Hacienda. Porque eso tiene dos riesgos. Primero, que ese ámbito, que ese decreto supremo nunca se dicte, y por lo tanto queda en letra muerta directamente esta innovación. O en segundo lugar, que sea restrictivo respecto de aquellos que están recibiendo los recursos públicos anualmente y por lo tanto que quedan fuera de la aplicación de la ley. En segundo lugar, respecto del plan anual de compras. Y aquí quisiera detenerme un minuto. ¿Saben? Desde el punto de vista de la experiencia que he tenido en la Contraloría, me he dado cuenta que normalmente los procesos de licitación pública, de adjudicación, de suscripción del contrato o incluso de ejecución del contrato están correctos. No hay problema de legalidad en esa parte. El problema está mucho antes. El problema de la compra pública, de acuerdo a mi experiencia, ya no académica, sino que como funcionario público, está en el momento de la decisión de compra. En el momento en que se dice, vamos a ir, por ejemplo, en materia informática, vamos a ir por una tecnología de nube en vez de una tecnología que se basa en el uso de servidores. Vamos a ir por un software en vez de otro software. Vamos a utilizar una tecnología versus otra. Esa decisión, que es una decisión que es previa, evidentemente, a cualquier procedimiento formal, es donde realmente se produce el tráfico de influencias, donde se produce los conflictos de intereses y eventualmente donde se puede producir la corrupción. Por eso es tan importante que los servicios públicos, los órganos de la administración del Estado, tengan un plan anual de compras. Es decir, que ellos prevean qué es lo que van a comprar y por qué lo van a comprar. Es decir, que existan informes técnicos y económicos que efectivamente digan por qué se está comprando. El proyecto de ley avanza en esta materia. Por eso, me permito leerlo, dice: la Dirección de Compras y Contratación podrá exigir la modificación de los planes anuales de compra de los organismos de la Administración del Estado cuando estos contemplen tipos de procedimiento que contravengan lo dispuesto en la ley, jurisprudencia de la Contraloría o las instrucciones que haya emitido la Dirección, sin que ello pueda afectar el mérito, oportunidad y conveniencia de las decisiones de compra correspondientes a cada entidad compradora. O sea, en realidad, esta norma, que podría uno pensar avanza en una dirección correcta, produce dos efectos. En primer lugar, transforma la Dirección de Compras en un mero receptor o repetidor de cosas que ya están en la ley, o en la jurisprudencia administrativa de la propia Contraloría, o en las propias instrucciones que ya se han emitido. Porque no puede entrar a decir, esta compra me parece que no se justifica, o esta decisión me parece que es demasiado cara, es decir, no puede pronunciarse sobre el mérito, oportunidad y conveniencia. Pero además, en realidad hace que esto caiga en una especie como de contradicción, porque por un lado puedo decir algo y pedir la modificación, pero no me voy a poder entrar nunca en aquello que realmente es el punto crítico de la decisión de compra, que es ¿por qué estoy haciendo esto? En materia de probidad y transparencia, yo diría que el proyecto avanza, y avanza en varios aspectos. En primer lugar, porque amplía la utilización o el alcance del sistema de información de compras, que es la plataforma, a otro tipo de contratos, y en particular a los contratos de obra pública y sobre todo a las concesiones, que llevan adelante tanto el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, como el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanización. En segundo lugar, establece nuevos estándares en materia de probidad, pero me quiero quedar solo con el último, que es la exigencia de realizar una declaración de intereses y patrimonio, que es algo bastante extendido en el Estado chileno, a toda la cadena de decisión dentro de un proceso de compras públicas. En tercer lugar, lo que hace el proyecto de ley es establecer datos abiertos. Hoy día lo que existe es una plataforma, pero no permite acceder esa plataforma a la metadata que pueda existir o que podría accederse si es que fuera una plataforma con datos abiertos. Y en ese sentido también avanza en la transparencia. Y también, en esta materia, establece una obligación de identificar al beneficiario final respecto de los proveedores, desde el punto de vista de los proveedores. Ahora, pero tal vez uno debió haber sido un poquito más fino acá, sobre todo considerando lo que yo he visto acá desde la Contraloría. ¿Por qué? Porque la ley dice, o el proyecto de ley dice que se considera beneficiario final, o lo que dice allí, se considera persona beneficiaria final a aquellas personas naturales
chilenas o extranjeras con o sin domicilio en Chile que de alguna manera tienen propiedad, designan a los directores o sean controladores de la compañía. ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, uno puede decir, efectivamente siempre el beneficiario final va a ser una persona natural. Pero el problema, y también lo digo desde la experiencia, es qué ocurre cuando el beneficiario final en realidad es una persona jurídica que tiene su domicilio fuera de Chile, y no solo eso, sino que además está constituida en un paraíso fiscal. Ahí va a ser imposible saber quién realmente se está beneficiando por el contrato. Por eso hubiese sido tal vez mejor haber puesto persona natural, y cuando están en lugares de escasa o nula tributación, como son los paraísos fiscales, ahí uno podría haber llegado hasta la compañía. Porque por último, el daño reputacional permitiría controlar ese tipo de compras públicas. La ley establece lo que se denominan como nuevas formas de contratación. Hay una forma de contratación que denomina como acuerdo dinámico de compras, otros que se denominan contratos para la innovación, diálogos competitivos y subasta electrónica inversa. Yo aquí quiero hacer dos comentarios. Primero, aquí hay una copia mala de la ley española, y en segundo lugar, se remite todo al reglamento, por lo tanto no me atrevo a dar muchas luces de qué va a pasar con este tipo de compra o de contratación que está proponiendo el proyecto de ley. Una cosa en la que también avanza es en tratar de dar más competitividad a las pequeñas y medianas empresas. Allí se le da como función a la Dirección de Contratación, de Compras y Contratación Pública, la de promover la participación de las pequeñas y medianas empresas. Y para eso, por ejemplo, permite que las compras que se hagan bajo cierto monto, evidentemente, que se hagan por un servicio público, pagando con la tarjeta del servicio y de manera anticipada, y que se hacen, por ejemplo, a través de comercio electrónico, se hagan sin necesidad de tener una garantía del fiel cumplimiento del contrato, porque son compras muy rápidas. Además, se facilita la incorporación a los registros de proveedores de las pymes, sobre todo porque ya no se les va a exigir toda aquella documentación que a veces incluso es cara de conseguir, porque ya está a disposición del Estado. Y también las garantías de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento van a ser exigidas solo previa realización de un análisis de riesgos que hace la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Compras y Contratación. Evidentemente a nosotros como Contraloría eso no nos gusta tanto, pero sí entendemos también que eso facilitaría y disminuiría los costos de transacción para las pymes. Luego, respecto de la economía circular, y aquí la verdad que es un poco decepcionante también el proyecto, porque el proyecto es muy escueto y dice que se podrán considerar, para alcanzar la combinación más ventajosa entre costos y beneficios, el ciclo completo de vida del bien, el servicio u obra, además de la sustentabilidad ambiental. Y eso es básicamente lo que dice. No dice nada más, aquí falta densidad normativa, pero además falta una decisión un poco más fuerte del legislador, porque dice que puede considerar. Por lo tanto, eso es evidentemente una habilitación para una actuación discrecional. Y luego establece otra cosa que el proyecto, que se estima como una especie de compra, una economía o manifestación de economía circular, porque se crea una especie de, podríamos decir, plataforma de bienes usados de la administración para que puedan ser dispuestos respecto de otros órganos de la administración del Estado. Yo, bueno, sinceramente creo que, y por la experiencia ahora como jefe de servicio, les puedo decir que las cosas que están usadas en la Contraloría las usamos de nuevo para poder habilitar, por ejemplo, nuevas oficinas, nuevas dependencias, o están tan usadas que no es posible que las ocupen nadie. Por lo tanto, eso dudo que pueda realmente servir para algo, salvo para el reciclaje. Bien, del punto de vista de los cambios institucionales, se aumenta la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, dándole competencia sobre todo en materia de recursos de nulidad que se crean, acciones de nulidad o anulabilidad, para ponerlo en términos españoles, respecto de actos que en este caso vulneren la transparencia y la probidad. Y también le da nuevas competencias a la Dirección de Compras y Contratación para poder entregarle o dar instrucciones a al resto de la administración del Estado en materia de compras públicas. Bien, ¿cuáles son los comentarios críticos finales que uno podría hacer del proyecto? Que ya algunos los he ido esbozando. Las compras públicas en Chile y en cualquier parte del mundo son un ámbito de máximo riesgo de despilfarro de recursos públicos y, lo que es peor, de riesgo de corrupción. El proyecto, me parece a mí,
que luego de casi 20 años es necesario que se tramite por el Congreso y se apruebe. Sin embargo, utiliza una técnica legislativa muy deficiente. Creo que aquí, si es que la orientación era una orientación de principio distinta a lo que se había dictado hace 20 años, era mejor que se hubiese hecho una nueva ley y que se hubiese derogado la que ya estaba vigente. Por lo tanto, existe en realidad una dicotomía entre lo que se anuncia en el mensaje del proyecto, que es la explicación de por qué se hace esto, y luego lo que efectivamente se regula o se pretende regular en el proyecto. Luego de un año, un poco más de un año de tramitación, el actual gobierno, que asumió en marzo de este año, hizo lo que se denominan indicaciones, es decir, incorporó nuevas propuestas normativas que mejoran en parte las brechas que ya se habían detectado. Pero creo que hay ciertos ámbitos sustantivos que podrían explicarse mejor o perfeccionarse, como el ámbito de aplicación del propio proyecto, y no remitirlo a un acto administrativo. El beneficiario final, con la aclaración que acabo de hacer. El control del plan de compras, y que efectivamente se pueda controlar allí la decisión y que sea exigible realmente el plan de compras. Y de incorporar los criterios de sustentabilidad y de economía circular. Y también preveo, no quiero ser agorero acá, pero dadas las nuevas facultades que tiene el Tribunal de la Contratación Pública, e incluso la Dirección de Compras y Contratación, pueden haber problemas si es que no se establece una regla de coordinación con las facultades que hasta ahora ha ejercido la Contraloría General de la República. Eso es lo que tenía preparado por ahora. Muchas gracias por su atención y obviamente que quedo disponible si tuviera preguntas. Gracias. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge. Espléndida y muy completa exposición. La verdad es que muchos antecedentes y también muchos temas que has planteado que yo creo que podemos hablar. Yo voy a aprovechar de poner sobre la mesa algunas interrogantes. Aquí tengo otra compañera que es del grupo de investigación, que es Mónica, que plantea, bueno, creo que todos lo podemos leer, más que una pregunta, un comentario. Me ha dejado muy sorprendida el tema del riesgo de compra pública. Creo que es la primera vez que lo oigo en una sesión de este tipo. Bueno, para comentar eso también quería que profundizaras un poco sobre la ambición, ¿no?, transformadora que luce el mensaje y la concreción realmente que hay de esas normas en el proyecto de ley, la ambición climática del mensaje, la concreción de esto, un poco inexplicable también el tema de que se remita el ámbito subjetivo de aplicación a la regulación de un reglamento, lo que acabas de indicar también de los procedimientos de contratación que es una materia que debería ser regulada por la ley y parece que hay una renuncia, ¿no? ¿Respondo inmediatamente, Jimena? Sí, perfecto. Gracias. Mira, gracias por el comentario y gracias por la primera pregunta. Mira, respecto del comentario que hace Mónica Jiménez, yo creo que, claro, yo no podría como Contralor en primer lugar, y dado el rol que tiene la Contraloría en Chile, no hacer alusión al gran problema que plantea para la ética pública la compra pública. O sea, la compra pública, como decía, es el lugar donde se encuentran los sujetos públicos con los sujetos privados y lo que los une es el dinero público que se va a poner en un determinado bien o un servicio. Por lo tanto, ese es, digamos que están los tres o dos elementos claves para que haya o pueda haber corrupción. Y esto, como decía, en Chile es el lugar, es el punto álgido, la contratación es el punto álgido de la corrupción, pero no solo en Chile, en todos los países OCDE es exactamente lo mismo, con un poco más o menos de porcentaje, pero en todos los países OCDE ese es el lugar donde realmente se puede producir el problema de la integridad. Lo que pasa, y ahí ya me recuerdo de mi época un poco de profesor de Derecho Administrativo, claro, la corrupción es una palabra fea, es una palabra que uno no quiere mencionar, porque es una palabra fea. Es una cosa que uno no quiere mencionar, pero eso existe y es allí donde se juega el poder al final, en ese tráfico de influencia. En Chile el problema
de la corrupción no es un problema probablemente del pago de sobornos, como podría existir en otros países de Latinoamérica. El problema es el tráfico de influencia. Y ese tráfico de influencia y conflictos de intereses, ¿en qué se traduce? En contratar con el amigo, en contratar con la empresa del familiar, en contratar con la empresa de ese conocido. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que favorecer a la familia. Entonces, evidentemente que ese es un riesgo grave de corrupción que existe en Chile, pero no solo en Chile, sino que en muchas partes. Y luego lo que comentaba Jimena, a propósito de esta dicotomía, yo lo menciono como dicotomía, pero en realidad es como un divorcio que hay entre lo que por un lado declara el mensaje, que suena muy bonito, y luego que después uno ve en el proyecto de ley. El proyecto de ley, uno podría decir, tiene dos versiones. La versión original, que desgraciadamente pasó por el Congreso, por la Cámara de Diputados y Diputadas, y fue aprobado rápidamente, sin mucha modificación. De hecho, la Contraloría ni siquiera concurrió en ese primer trámite. Y luego en el Senado, cuando se hace la revisión, ahí recién va la Contraloría y hacemos presente una serie de dificultades y de retrocesos que tenía el proyecto de ley. Entonces, es cierto que hoy día el proyecto todavía adolece de esos problemas, ¿no? Por ejemplo, la remisión tremenda y me gustó mucho esa palabra, esa renuncia que hace el legislador en pos de la normativa que hace en el reglamento. Es una verdadera renuncia, incluso respecto de su propio ámbito subjetivo de aplicación. Renuncia ahí el legislador. Pero está mejor que lo que había antes, eso debo decirlo. Está mucho mejor que lo que había antes. Y además, si efectivamente Chile ha suscrito todos los convenios en materia, por ejemplo, de cambio climático, tenemos una ley marco de cambio climático, uno esperaría que una ley de compra pública, si quiere ser efectivamente sostenible, debería incorporar esos criterios y no dejarlos a una decisión que es discrecional del servicio público. Yo creo que ahí falta mucho todavía. Por eso hacía alusión a la técnica legislativa. Yo creo que aquí la técnica legislativa falla un poco. Hubiese sido mejor un proyecto nuevo, completo, orgánico, sistemático, en vez de estos parches que se están haciendo a una legislación que ya es muy antigua. Eso por ahora. Absolutamente, no quiero volver sobre lo mismo, pero genera cierta perplejidad, ¿no? Que se avance en un proyecto de ley donde parece que finalmente el legislador no quiere regular las cosas. ¿No? Porque qué materia más de competencia legislativa, democrática y parlamentaria son los procedimientos de adjudicación. Es decir, cómo, cuándo y a través de qué requisitos vamos a seleccionar a las empresas. Si eso no se regula en la ley, ¿para qué hacemos una ley, francamente? ¿No? Yo digo, si la pregunta de qué sujetos quedan adentro, por qué, cuáles quedan fuera y por qué, si eso no lo quiere responder el legislador a través de un criterio transparente, a través de un criterio, pues realmente eso sí que genera perplejidad, ¿no? No sé si alguien más quiere entrar y hacer una pregunta. Veo que hay alguien que es Ana Laura León, que tiene la mano levantada. Si quiere plantear la pregunta, pues Ana. No sé si puedes abrir el micrófono, Ana. Hay un comentario de Sí. Eugenia. ¿Sería posible ahondar un poco más por el alcance de la modificación del plan de compra? ¿Les puedo comentar eso? Sí, es que no había leído la pregunta de... Vale, perfecto. Mira, respecto del plan de compras, a ver, ese es el instrumento que existe en el caso chileno para poder definir de manera anticipada qué vas a comprar durante un año calendario, que es el año fiscal acá en Chile, de enero a diciembre. Por lo tanto, ahí tú deberías definir, bueno, voy a comprar desde insumos de oficina, pasando por combustible, o a lo mejor si necesito un vehículo, o software, o hardware, y así sucesivamente. Eso debería estar plenamente establecido en el plan de compras. Con la regulación actual, el plan de compras es muy formal, muy poco fiscalizable por parte de la Contraloría, y tampoco muy poco exigible por nadie. En el fondo es una declaración bastante vacía. Y de hecho, si uno lo mira y lo contrastase eso luego con la ejecución del presupuesto que tiene el servicio público, se va a dar cuenta que hay una diferencia, hay una dicotomía ahí, no hay una separación entre plan de compra y ejecución del presupuesto, es decir, compras efectivas que se han hecho,
Y además con un problema adicional, y es que la ejecución presupuestaria en los servicios públicos se concentra sobre todo en el último trimestre del año. Y eso es un tremendo problema también desde el punto de vista de la operatividad y, en el fondo, de la eficiencia que tienen los servicios en gastar su presupuesto. Fíjate que, desde la experiencia de la Contraloría, muchas veces en el caso chileno, el problema no es un problema de recursos. El problema es un problema de eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, cuando tú ves toda la compra pública concentrada a fin de año, es que hay un problema en la planificación. Bueno, la ley trata de avanzar en esto. Y trata de avanzar desde el punto de vista de tratar de hacerlo controlable ese plan de compras por parte de la Dirección de Contratación y Compras Públicas. El problema está en que lo hace con esas limitaciones que acabo de señalar. No puede cuestionar la Dirección de Compras Públicas ni el mérito, ni la oportunidad, es decir, no puede cuestionar la decisión, por así decirlo, técnica o política de comprar A o B. Déjame dar un ejemplo. Hace un servicio muy grande acá en este país decidió que tenía que avanzar hacia la compra de ciertos vehículos que tenían ciertas características. Pero no consideró en el plan de compra el valor del consumo de combustible, el valor de los repuestos, la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Entonces te quedas con los vehículos que, cuando funcionan, perfecto, pero cuando ya no tienes el presupuesto para el combustible porque son muy gastadores, o los repuestos en realidad eran muchísimo más caros que lo que había considerado, evidentemente que ahí los análisis, entre comillas, fueron mal hechos. Y probablemente, bueno, quién sabe qué habrá pasado ahí porque se llegó a esa decisión. Por eso a mí me parece que la única manera de controlar esto es a través de la decisión de la compra pública. Mira, déjame dar un pequeño ejemplo. Sé que estoy hablando mucho, pero es que quiero hacer un contraste con lo que ocurrió con el financiamiento de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas. Por mucho tiempo, en Chile se criticaba que las adquisiciones de defensa eran oscuras y se hacían un poco a lo que pedía cada comandante en jefe de una rama de las Fuerzas Armadas. El control que se hace hoy día es sobre todo el control de ese momento, de la decisión. A ver, ¿por qué vas a comprar tanques y no sé, obuses? ¿Por qué vas a comprar una fragata en vez de, no sé, un transporte marítimo? ¿Por qué vas a comprar aviones caza en vez de aviones de transporte? Esa decisión, que antes era una decisión muy, muy discrecional y por lo tanto muy oscura, hoy día se controla a través de un plan cuatrienal de adquisiciones de la defensa que está basado en una política de defensa. A mí me parece que esa es la forma de poder controlar eso. No estoy pidiendo tanto respecto de compras de cosas de oficina, por cierto, pero evidentemente uno debería tener más o menos claro dónde se va a gastar el recurso. Hay otra pregunta, Jimena. Sí, sí, gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Aquí hay una que la podemos leer, que es en relación a los mecanismos de compra simplificados como la compra ágil. ¿Existirán algunos cambios tendientes a evitar el tráfico de influencias o incluso la fragmentación? Y luego otra pregunta nuevamente sobre, ¿cree que el plan de compras mejora la relación con el mercado? Y bueno, luego hay algunas indicaciones de Marco Flores, que nos escribe desde Honduras, que luego, si quieres, vamos a eso. Tú hasta cuando puedas, Jorge. Sí, pero perdona, repíteme la primera pregunta que me quedé un poco perdido. Sí, la primera es que la hace Natalia Amaro, en relación a los mecanismos de compra simplificado, como es, por ejemplo, entiendo, la compra ágil. ¿Existirán algunos cambios tendentes a evitar el tráfico de influencia o incluso la fragmentación? Gracias. Claro, sí, hay lo último, la fragmentación, siempre es un grave riesgo, es decir, comprar varias veces por menos monto, pero estoy comprando varias veces lo mismo. Eso debería, en realidad en Chile se considera una falta grave a la probidad y por lo tanto la fragmentación debería generar responsabilidad. Ahora, evidentemente, si no hay control o no hay ambiente de control, la fragmentación se produce y se va a seguir produciendo. Es un riesgo de la mecanismos de compra ágil o compra simplificada. Y respecto del tráfico de influencia, yo creo que acá lo que se hace es poner en la balanza, por un lado, la eficacia y rapidez de la compra versus otros valores como la integridad pública y la probidad. Entonces, claramente, hay que sacrificar un poquito y correr un poco más de riesgo porque es un monto menor. ¿Ya? Entonces, no puedes controlarlo todo y tampoco puedes llenar de burocracia compras que tienen que ser muy sencillas. Eso también hay que entenderlo. Efectivamente. Luego está esta nueva pregunta sobre ¿cree que el plan de compras mejora la relación con el mercado? Debería mejorarla, ¿no? Debería mejorarla, Debería efectivamente. mejorarla, porque con eso el Claro. mercado podría saber qué es lo que está comprando. Exactamente. Y
y lo mismo con algo que lo dije al pasar, pero que creo que es muy importante, que es que las plataformas de Chile Compra sea datos abiertos. Es decir, que tú puedas acceder a la metadata, que puedas bajarla y puedas decir, bueno, bajo todos los planes de compra y veo qué es lo que están comprando, qué es lo que se va a comprar el próximo año. Eso permitiría que el mercado pudiera, por ejemplo, hacer mejores ofertas, ¿no? Sí, Probablemente. yo también creo que la finalidad, ¿no?, de un proceso licitatorio es encontrar lo que se quiere a un precio razonable y con una calidad adecuada, pero encontrarlo y encontrarlo a tiempo. Y a veces pensamos que el mercado está preparado y a veces el mercado no tiene músculo. Entonces, el planificar y programar con una cierta razonabilidad y tiempo, pues permite que, sobre todo, no estoy pensando en grandes empresas, pero sí en pequeñas y medianas empresas, puedan asumir, organizarse y enfrentar procesos que también les sirvan para ir creciendo. Por lo tanto, yo creo que un elemento de racionalidad es muy importante. Total, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero incluso tú lo estás diciendo desde España, que estás en Europa, y por lo tanto tu proveedor a lo mejor está Así es. a 12 horas en camión desde Sí, Alemania sí, a Madrid, por decir algo. Pero acá estamos en Chile, por lo tanto tu proveedor está a 30 días en barco de ya. Europa o de Estados Unidos o de China. Entonces, evidentemente que por eso es mucho más importante el plan de compra. La compra espontánea debería ser muy, muy excepcional porque las cadenas de suministro son muy distintas a las que existen en Europa. Entonces, Así es evidentemente verdad. que debería ser un elemento a considerar. Jorge, si quieres vas leyendo aquí en Marco Flores. En Honduras uno de los desafíos es la planificación acertada o plan de adquisiciones. Aquí hay saludos de Uruguay, de Río de Janeiro. Y aquí hay una pregunta de L, que no sé quién es. Y mi pregunta es si, la ves, Jorge, si la nueva ley contempla el prevenir abusos o derechos humanos de las personas que estén involucradas en las cadenas de suministro de esos bienes o servicios que se compren, o si se contempla poder garantizar los derechos laborales como unión sindical, salario mínimo de los trabajadores que participen en esa cadena dentro de Chile como fuera del país. Yo diría que no. Excelente pregunta, muy, muy, muy buena. Sí. Yo diría que solo la segunda parte está cubierta ya estaba cubierta Mm, originalmente a propósito de la vulneración de los derechos de los trabajadores, ujú, pero no desde el punto de vista de los derechos humanos, no tiene esa ujú, aproximación, ni la ley ni el proyecto de ley actual. claro. Entonces, Pues Galvez pregunta, ¿considera viable o recomendable que una institución del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Dirección de Compras en Chile, fuera un gran organismo comprador para los organismos del Estado, abaratando costos por el volumen de la demanda? Algo similar lo que en materia de medicamentos ocurre con la Senabast. claro, esa es una pregunta que probablemente se está haciendo desde Chile. Ujú, Bueno, pero la Senabast es precisamente eso, ¿no? Es un gran poder comprador de medicamentos y de insumos para los hospitales del sector público. Y ujú, efectivamente, al agregar demanda, lo que hace es tener una mejor posición negociadora, sobre todo con esas empresas tan ujú. caritativas como son las empresas farmacéuticas, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, lo que hace es eso. Y luego le vende con un pequeño margen de ganancia, pero de un público a un público, le vende al hospital o al servicio de salud respectivo. Yo creo que eso históricamente existió en Chile. La Dirección de Aprovisionamiento del Estado hacía eso, ¿no? Que es una historia muy antigua, estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Yo creo que podría explorarse esa posibilidad, pero obviamente necesita un cambio legal, porque básicamente organismos como la Contraloría o un ministerio o muchos servicios públicos, básicamente todos compramos lo mismo. Entonces, no tiene mucho sentido que existan tantos poderes adjudicadores, pero eso es una cosa que probablemente hay que estudiarla mejor. Pero es una idea que uno debería volver a considerar, sobre todo para considerar esa posición que tiene en el mercado, Mm. que tiene el Estado. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que las economías de escala siempre abaratan precios, pues se negocia mejor, aunque siempre hay que tener cuidado de, digamos, de presentar las licitaciones de una manera que por no ser muy grandes, ¿no?, impidan el acceso a las pymes, que estaba Claro, claro, ahora claro. mismo subrayando Mónica Jiménez, precisamente la situación o cómo se enfrentan, ¿no?, las pymes a esta nueva realidad. Luego, Claro. Marcos Flores de
Honduras, me parece, pregunta si el proyecto contempla análisis de riesgos en la compra pública por parte de las instituciones. Sí, no me atrevo a responder con un sí o un no, acá lo que está diciendo Marco. Sí. Y No, no, Marco no. también, perdona Jorge, pregunta los contratos APP de asociación público-privada, supongo que serán, ¿no, Marcos? Sí. Pregunta si quedan fuera de la ley de contratación. No, acá los denominamos concesiones. Por lo tanto, eso van a tener que someterse a la plataforma, al sistema de información, sí, pero no están regidos por la ley de contratación pública. Es otra regulación la que los regula. Bueno, pues me parece que no hay más preguntas. Yo, si me dejas un segundo, pues yo quería, para terminar, ¿no?, preguntarte cómo ves tú, así telegráficamente, la situación, la posición de la Contraloría si entrara en vigor la ley tal cual ahora está con el diseño actual, ¿cómo quedaría? Porque has dicho que pues habría que hacer como un reacomodo, ¿no?, con las nuevas. ¿Cuál sería ese diseño? Si podrías avanzar un poquito tu opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Mira, ciertamente va a ser una complicación para la Contraloría si el proyecto no tiene una regla de coordinación tanto con la Dirección de Compras como con el Tribunal de la Contratación. Por varias razones. Una de ellas es que la Contraloría en la práctica, en el ejercicio de las dos facultades que tiene, ha demostrado, diría yo, unos altos niveles de eficiencia en dar respuesta a quien plantea un reclamo o plantea una duda en un proceso, por ejemplo, de licitación o un proceso de adjudicación. Yo creo que por un lado es fácil ir a la Contraloría o recurrir a la Contraloría, aunque no sea técnicamente un recurso, para que revise un proceso de contratación. Entonces, va a tener que haber un reacomodo porque el tribunal va a ejercer otras facultades y la dirección también va a ejercer otras facultades. Respecto de la dirección de compras, yo creo que va a ser más sencillo porque probablemente lo que va a hacer es basarse ya en la jurisprudencia administrativa y esa jurisprudencia administrativa es obligatoria para la dirección de compras. Pero no así respecto del tribunal. El tribunal es un órgano jurisdiccional, no es un tribunal administrativo que esté dentro de la administración. Por lo tanto, probablemente allí va a haber más dificultades y yo creo que en el caso a caso va a ir dándose o viéndose cómo se van engranando. Si es que no hay una norma de coordinación que podría haberse incorporado. Eso por ahora. Muy bien, que a lo mejor todavía estamos a tiempo que se incorpore. De todas maneras, claro. Claro, efectivamente. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, este seminario, revisando la legislación futura que se está discutiendo ahora mismo, un seminario de máxima actualidad y de máxima rigurosidad. Te volvemos a agradecer muchísimo la intervención, el tiempo y toda la amabilidad que has tenido en contestar cada una de las preguntas que te han sido formuladas. También aprovecho de pues despedirme de todos quienes nos han acompañado hoy. Quisiera recordar, como lo está haciendo mi compañero Cristian, que pues próximamente vamos a celebrar el segundo Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático. Ahí tenéis el chat por si estáis interesados, y si estáis por Madrid el 20 o 21 de octubre, pues os esperamos en Alcalá, encantados para conocernos personalmente. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jimena, por la invitación. Gracias a la universidad por la organización de este evento. Gracias a todos quienes nos escucharon. Gracias. Muchas gracias. Gracias.